Alguien me pagó para hablar de Utena, pero si les soy sincero tengo muy poco que decir sobre dicha serie, así que en su lugar hablaré de las tres series hechas por Ikuhara, ya que las tres tienen el mismo problema. ¿Cuál es ese problema? Pronto lo descubrirán. El problema con Revolutionary Girl Utena es que es más sobre ideas y simbolismos que sobre ejecución. Todos la conocemos como la serie entre comillas revolucionaria por ser sobre lesbianas y liberación sexual. Uno podría pensar que un tema tan serio daría lugar a una minuciosa exploración del mismo, pero la serie lo retrata más de una forma grandiosa y fantasiosa, con duelos de espadas y un montón de trucos de dirección para hacerla visualmente atractiva. La serie es bastante formulaica, pues la vasta mayoría de esta consiste en un personaje teniendo un problema emocional y retando a Utena a un duelo. Esto se supone sea alegórico, pero fallo en ver lo grandioso de dicha alegoría. De joven me solía gustar la serie por su extraño estilo visual y porque algunos duelos tenían coreografías increíbles. Ahora que me importa mucho más la trama y los personajes, la encuentro aburrida. El ritmo es lento y como no hay trama, se siente bastante vacía porque esta es de esas series que son hechas intencionalmente confusas para parecer inteligentes. Al final ni siquiera queda muy claro cuál es la conclusión o qué demonios está pasando. Puedo rescatar que personajes como Yuri y Nanami muestran signos de desarrollo por volverse más fuertes de una manera paulatina, pero Utena y la otra protagonista son aburridas. 5 de 10. Mawaru Penguin Drum no tuvo ni siquiera esos signos de desarrollo de personaje. Ok, es más disfrutable, pues el ritmo es mucho más frenético, al poseer pocos episodios, pero de nuevo es más ideas que ejecución. La historia es una fumada interesante, pues es sobre pingüinos aliens y hermanos que buscan salvar la vida de su hermana, y hay un sombrero mágico por ahí que la mantiene viva y deben buscar al Penguin Drum y bla bla bla, es Ikuhara, no intenten buscarle sentido. El caso es que esta serie tuvo fanservice solo por tenerlo. A diferencia de Utena, que tenía lesbianas por el tema de la liberación sexual, aquí es mucho más difícil definir qué significa qué, y más parece un absurdo por serlo. Tiene una trama, pero esta nunca es explicada como con Utena. Los mismos personajes no se la toman muy en serio, salta de tonos constantemente, y termina con un time reset mágico. Es disfrutable si la ves con el cerebro apagado, pero más allá de eso es un desastre y puro estilo sobre sustancia. 4 de 10. Y si pensaste que eso fue raro, Yuri Kuma Arashi es lo mismo solo que con menos episodios. El doble de rápido, sin personajes agradables, con más magia, con más lesbianas, con más fanservice, con más simbolismos y hasta el día de hoy sigo sin entender de qué rayos trataba esta serie. Está de hecho basada en una tragedia de la vida real, sobre osos asesinando a unas colegialas por accidente. ¿Y qué hizo Ikuhara con este evento trágico? Hacerlo un anime en donde niñas lesbianas se transforman en osos porque sí y tienen deslices con otras niñas lesbianas. No es ni siquiera tan disfrutable, aun si apagas el cerebro, porque los personajes son una hoja en blanco, y la trama es tan aleatoria que simplemente llega a un punto de que ya no sabes qué está ocurriendo. Es caca y un 2 de 10. Así que supongo que ya saben por qué no me gusta Ikuhara y por qué decidí reseñar estas series juntas. Son exactamente lo mismo, solo que con menos o más intensidad. Ikuhara es sobre tramas sin sentido, lesbianas y simbolismos pretenciosos para parecer inteligente. Es incluso peor que Shimbo en este sentido, y es solo un depravado que escribe basura porque está caliente en el momento. ¿Cuál será tu próximo anime, Ikuhara? Un anime sobre lolis mágicas lesbianas que se convierten en caracoles babosos, se bañan en slime y necesitan adquirir poder frotando sus pequeños cuerpos desnudos y babosos. ¡Hey! Yo también puedo escribir un anime de Ikuhara. Y eso me da miedo. What's this money if you ain't gonna break the mold?